Hola, ¿qué tal? Qué alegría tan grande poder estar nuevamente con ustedes en la meditación de nuestro tiempo con Dios del día de hoy. Soy el pastor Fernando Sánchez, pastor de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Ducor, California, y para nosotros es un enorme privilegio, una gran bendición poder acompañarte en tu lectura bíblica devocional del día de hoy. Muchísimas gracias por permitirnos este enorme privilegio. Gracias por suscribirse a nuestro canal y muchas gracias por compartir este devocional con otras personas. El día de hoy continuamos con nuestro recorrido en el libro de Ezequiel. Vamos a estar en el capítulo número 4, partiendo del versículo número 1 al versículo número 17. Nosotros le hemos titulado a esta meditación de la siguiente manera: pan de angustia, pan de angustia. Y es que Dios está hablando con su profeta, le está dando unas instrucciones muy puntuales que tiene que hacer él, y de alguna manera Ezequiel lo que tenía que hacer era una representación precisamente de lo que Dios iba a estar llevando adelante para el pueblo de Israel, para la tribu de Israel y para la tribu de Judá. Y creo que hay por lo menos tres enseñanzas muy sencillas y muy prácticas que quiero dejar en tu corazón y que precisamente se desprenden de este precioso pasaje de la escritura del día de hoy. Pan de angustia, tres enseñanzas. El pan de angustia es un pan de advertencia. Un pan de advertencia, primer punto. Vamos a leer el versículo número 1, 2 y 3. Tú, hijo de hombre, tómate un adobe, ponlo delante de ti y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén. Y pondrás sitio contra ella, construirás contra ella fortaleza, sacarás contra ella baluarte, montarás delante de ella campamento y contra ella a su alrededor colocarás arietes. Toma también una plancha de hierro y ponla en lugar de muro de hierro entre ti y la ciudad. Afirmarás luego tu rostro contra ella y será en lugar de cerco y la sitiarás. Es una señal para la casa de Israel. Entonces Dios va a poner una señal para la casa de Israel, va a poner una señal de alguna manera de advertencia. Y recuerda algo, cuando nosotros de alguna forma no queremos obedecer lo que es la palabra del Señor, no queremos escuchar la voz de Dios, bueno, entonces Dios va a tratar de llamar nuestra atención de alguna otra manera. Mandará las circunstancias, mandará ciertos problemas, mandará situaciones que de alguna manera permitan que nosotros volteemos a ver su rostro y aprendamos y reconozcamos que Él nos está hablando de alguna manera. ¿Sabes? Dios no guarda silencio de manera eterna. Cuando nosotros no escuchamos su palabra, entonces Dios hablará a través de algún tipo de circunstancia. Y me detengo aquí, te hago una pequeña pregunta. ¿Será que a lo mejor alguna de las situaciones que estás pasando en este momento precisamente ha sido debido o es por consecuencia de que de alguna manera no has escuchado la voz de Dios o no has obedecido lo que Dios en algún momento te ha dicho que hagas? Creo que es un momento de reflexión, un momento de entender que en ocasiones Dios llama nuestra atención. El profeta tenía que tomar una especie de ladrillo, algo de adobe, y sobre él iba a dibujar la ciudad, iba a levantar una especie de maqueta y entonces iba a poner allí precisamente esos baluartes, esa fortaleza, esos arietes, esa plancha de hierro que de alguna manera determinaba o representaba que Dios no estaba contento con la manera en cómo ese pueblo estaba actuando. Sabes, creo que es importante que nosotros reconozcamos cuando Dios nos está hablando y reaccionemos para cambiar nuestra vida y volteemos a verlo a Él. Bueno, hay una segunda enseñanza que descubrimos ahora a partir del versículo número 4 al 8. Y le puse de la siguiente manera: este pan de angustia es, número 2, un pan del recuerdo, un pan de la memoria, un pan de la historia. Dice el versículo número 4 y 5, dice: tú te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duermas sobre él llevará sobre ti la maldad de ellos. Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días. Así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Y vemos cómo ahora el profeta tenía que recostarse sobre su lado izquierdo e iba a pasar allí 390 días.
más de un año iba a tener que estar en esa posición. Ahora, cuando nosotros analizamos un poco esto no es algo sencillo, no es algo fácil. Recostarse sobre ese lado durante más de un año como una manera de llamar la atención del pueblo para que todo el pueblo venga a verlo y que todo el pueblo venga y asista y se dé cuenta de lo que está pasando, creo que era necesario que pasara ese tiempo el profeta manteniéndose, dando ese mensaje para que todos, tanto grandes como chicos en el pueblo, supieran que Dios estaba hablando a través de ese mensaje profético de Ezequiel. Y sabes, creo que es importante que de alguna manera nosotros hagamos memoria y reconstruyamos nuestra vida y nos demos cuenta que a veces estamos viviendo en nuestro presente precisamente las consecuencias de nuestras acciones en el pasado, las consecuencias de nuestros errores en el pasado. Y sabes, Dios es paciente, pero no se olvida de nuestra desobediencia. Dios es paciente, pero no se olvida cuando todavía nosotros no queremos arrepentirnos. Y creo que es importante que no confundamos el remordimiento con el arrepentimiento. No, necesitamos nosotros reconocer que necesitamos la ayuda del Señor para poder cambiar nuestra vida. Y muchas veces de manera indirecta, precisamente los errores de nuestros padres, los errores de nuestros abuelos, nos están afectando a nosotros. Y de esa misma manera, los errores que nosotros estamos cometiendo el día de hoy pueden afectar de alguna manera la vida de nuestros hijos y la vida de nuestros nietos. Por eso es muy, pero muy importante reconocer que este pan de angustia muchas veces nos lleva a la reflexión, nos lleva a la historia, nos lleva al recuerdo. El pecado no se basa solamente en las excusas y al final de cuentas tenemos que reconocer que tendremos consecuencias en medio de esto. Y cuando yo meditaba en el versículo número 8, por ejemplo, me llamó la atención la manera en cómo Dios le habla al profeta y dice, he puesto sobre ti ataduras y no podrás darte vuelta de un lado a otro hasta que hayas cumplido los días de tu asedio. ¿Sabes de qué me habla? De que en medio de todo el Señor le había dado al profeta una encomienda y que él no podía terminar de llevar adelante esa encomienda aunque él quisiera. Él tenía que mantenerse allí hasta que se realizase la encomienda dada por Dios. Y sabes, a veces nosotros como que queremos cambiarle de tareas, como que a veces queremos tirar la toalla, nos rendimos muy fácilmente, ya no queremos continuar adelante donde Dios nos ha puesto, queremos renunciar, queremos irnos a otros lugares, queremos de alguna manera comenzar nuevos proyectos, queremos de alguna forma retomar la vida de una manera diferente, pero sabes, a veces Dios nos dice, no, te vas a quedar allí y vas a mantenerte allí en obediencia hasta que se termine todo el proceso, hasta que de alguna manera todo se haya cumplido. Y creo que es muy interesante, ¿verdad? Lo que el profeta tiene que hacer. Y esto me lleva a una tercera y última enseñanza que podemos reconocer a partir del versículo número 9 hasta el versículo número 17. Y le pusimos de la siguiente manera, este pan de angustia número 3 es un pan de misericordia. Claro, porque en medio de la advertencia, porque en medio de la historia que nos compromete, ¿sabes? Siempre, siempre hay una dosis de misericordia de parte de Dios que nos quiere ayudar. Dice el versículo número 9 y 10 de la siguiente manera, dice, toma para ti trigo, cebada, habas, lentejas, mijo y avena, ponlos en una vasija y hazte pan de ellos, para que el número de los días que te acuestes sobre tu lado, 390 días comerás de él. La comida que comerás será el peso de 20 ciclos al día, de tiempo en tiempo la comerás. Y beberás el agua por medida, la sexta parte de un hin, de tiempo en tiempo la vivirás. Versículo 11, 12 y 13. Y comerás pan de cebada cocido debajo de la ceniza. Luego lo cocerás a vista de ellos en fuego de excremento humano. Dijo Jehová, así comerán los hijos de Israel su pan inmundo entre las naciones a donde yo los arrojaré. Sabes, la misericordia de Dios se mira aquí de una manera extraordinaria. El profeta tiene que llevar adelante durante más de un año la encomienda que Dios le da, pero Dios le dice, vas a preparar tu alimento y vas a tomar esto y estos elementos y te lo vas a ir comiendo de tiempo en tiempo y también vas a ir bebiendo tu agua de tiempo en tiempo, pero lo vas a hacer así. Y entonces le dice, vas a cocer ese pan, lo vas a cocer a base de fuego de excremento humano. Y sabes, es interesante cómo el profeta allí entonces de repente le dice esta expresión a partir del versículo número 14. Yo dije, Señor Jehová,
Mi alma no es impura, ni nunca desde mi juventud hasta este día comí cosa mortecina ni despedazada, ni nunca en mi boca entró carne inmunda. Y me respondió, he aquí te permito usar estiércol de bueyes en lugar de excremento humano para cocer tu pan. Aquí vemos cómo la misericordia de Dios se acerca con el profeta cuando él hace esta oración y le dice, Señor, yo he tratado de mantenerme una vida pura, he tratado de mantenerme cerca de ti, he tratado de hacer todo, por favor, Señor, de alguna forma ayúdame, ¿no? Entonces Dios le dice, ok, no vas a cocerlo con excremento humano, pero sí lo vas a cocer con excremento de bueyes. Y sabes, a veces Dios se acerca con nosotros para mostrarnos precisamente las consecuencias de nuestro pecado. Y aquí el versículo número 13 dice, así comerán los hijos de Israel su pan inmundo. Muchas veces nosotros estamos comiendo ese pan inmundo precisamente porque de alguna manera no hemos dado gloria y honra a través de nuestras vidas a lo que Dios espera que nosotros hagamos. A veces ese pan inmundo llega a nuestra vida, a nuestra mesa, precisamente porque no hemos sido obedientes, porque no hemos sido fieles con Dios, porque de alguna manera no nos hemos detenido a evaluar nuestro corazón y a evaluar nuestra vida. Sabes, el versículo número 16 dice, me dijo luego, hijo de hombre, quebrantaré el sustento del pan en Jerusalén, comerán el pan por peso y con angustia. De aquí sacamos el título, ¿verdad? Y dice, y beberán el agua por medida y con espanto. Un pan de angustia y un agua con espanto era lo que tenían que beber el pueblo. ¿Sabes debido a qué? Debido a su rebelión, debido a su pecado, debido a que sencillamente no habían volteado a ver a este Dios maravilloso. Y el versículo número 7 nos habla precisamente de por lo menos tres consecuencias del pecado. El pecado de alguna manera afecta en lo espiritual, pero también en lo material. Observa cómo dice aquí, para que al faltarles el pan y el agua, nos habla de una carencia, nos habla de una miseria, nos habla de una ausencia, de lo necesario, de lo indispensable. ¿Y sabes debido a qué? Al pecado. Pero también nos habla de que el pecado rompe los vínculos humanos. Dice así, para que al faltarles el pan y el agua, se miren unos a otros con espanto. Las relaciones interpersonales, querido hermano y querida hermana, también se ven afectadas por el pecado. Cuando nosotros fallamos, cuando cometemos errores, de alguna manera somos alcanzados por el pecado y somos lastimados. Y este pecado, al final de cuentas, traerá tremendas consecuencias, como lo dice la parte final del versículo número 17, y se consuman en su maldad. Sabes, en medio de todo se iban a ir consumiendo, se iban a ir debilitando, se iban a ir quebrantando debido a la maldad que el pueblo había hecho en ese momento. ¡Wow! ¡Qué tremenda porción! ¡Qué tremenda escritura! Donde Dios se hace presente y Dios de alguna manera quiere llamar nuestra atención. Y me detengo aquí, te hago una pequeña pregunta. ¿Has estado en algún momento donde has estado comiendo pan de angustia? ¿Has pasado quizás por un momento donde has perdido tu trabajo, donde probablemente has pasado por una enfermedad, por alguna situación de crisis familiar, por algún asunto financiero donde tu economía se ha visto lastimada? Nos gustaría que nos pusieras un breve comentario ahí para decirnos, sí, pastor, sabe, pasé por un tiempo donde había pan de angustia en mi vida, donde probablemente, donde tú puedas ponerme, donde yo me vi necesitado de la salud porque la perdí por un tiempo, o donde mis relaciones interpersonales se vieron lastimadas, o donde probablemente mis finanzas se vieron también afectadas. Ponnos ahí un comentario, ¿sabes para qué? Para que de alguna manera podamos estar orando por ti y de alguna manera también las personas que leamos, ¿verdad? De alguna manera nos animemos y veamos cómo Dios todavía nos da su misericordia para poder seguir adelante en medio de estos tremendos desafíos que estamos enfrentando. Anhelamos que esta meditación haya sido de mucha bendición para tu vida y nos encantaría que nos pudiéramos encontrar el día de mañana. Hasta pronto. Bendiciones.